em, informarles de que la prueba quedó cargada hoy, ya, hasta el miércoles 23:59, para que la revisen y puedan rendir la evaluación de la unidad número 2. Eso, ya. Con respecto a la unidad número 3, que vamos ya a empezar a ver ciertas automatizaciones, lo primero que vamos a ver es em, qué podemos automatizar, ya que podemos automatizar y esa va a ser la clase de hoy, ya. Sin embargo, de todas maneras, igual varias cosas que hemos visto en las clases pasadas, como por ejemplo los mismos temas de interpolación o de generar redes o generar geocodificaciones, también puede ser automatizada, ¿ya? Pero obviamente el SIG, el fuerte de los SIG, está muy acentuado en lo que es geoprocesamiento y por lo tanto necesitamos ver como toda la gama de geoprocesamientos que pueden existir. Entonces, ahí mi primera pregunta, no sé si ustedes, eh, ya que de acuerdo a los ramos que han tenido anteriormente, han visto algo de geoprocesamiento, nada. Yo no recuerdo por lo menos, profe. Puede ser en base de datos, pero no me acuerdo bien. Por ejemplo, voy a partir del más básico, el geoprocesamiento buffer. Em, ¿Conocen lo que es un buffer? ¿Le han hablado de eso? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué hace? Hola, profe, tuvimos un ramo que hicimos, no me acuerdo, proximidad y ruta óptima y todo eso, pero Claro, ahí yo, hablamos de un buffer. eh, recién ahora ha sido como más integrar el ramo, porque era que nos enseñaban, pero no sabíamos ni qué era, ni para qué servía, Ah, ni ya, nada. Entonces todos perdidos, al menos yo. muy bien. Ya, entonces me parece muy bien, porque así lo que vamos a ver ahora va a ser completamente nuevo para ustedes, ¿ya? Entonces, em, en algunas, de acuerdo a cómo han ido avanzando con los ramos, a veces, por ejemplo, cuando ustedes llegan a las cátedras de ArcGIS o de Sistema de Información Geográfica, le hablan mucho de geoprocesamiento, ¿ya? Entonces, en este sentido, a mí me gusta hacer un alto en este ramo, porque vamos a ver automatización, pero tiene que quedar súper claro qué vamos a automatizar, ¿ya? Esto no se trata de sentarse frente al computador y programar cómo hacer un mapa o cómo van a entrar los datos, no. El tema del SIG, la idea es que automatice un flujo de trabajo, ¿ya? Entonces, en- antes de ver flujos de trabajo, o sea, para poder armar flujos de trabajo, necesitamos tener súper claro cuáles son los geoprocesamientos que existen, ¿ya? Denme un segundo, tengo la presentación acá para. En la primera parte vamos a ver los geoprocesamientos desde el punto de vista teórico, ya se los voy a ir comentando. Y para aquellas personas que nunca han escuchado de geoprocesamiento, sé de que les va a costar imaginárselos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero la idea es poder explicárselos de manera un poquito más teórico, pero después, en lo que nos sobre de tiempo, se los voy a mostrar cómo operan dentro de un sistema de información geográfica. Entonces, ahí les va a quedar bastante más claro. Vamos a proyectar la presentación. Listo. Ya. Mm. Geoprocesamiento. El geoprocesamiento es el corazón, también llamado como el core de los sistemas de información geográfica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos de que un sistema de información geográfica se compone de software, un hardware, las personas, los datos, procedimientos. ¿Ya? Pero estos 5 componentes de un sistema de información geográfica, de alguna manera, trabajan para algo, ¿ya? Para hacer un análisis finalmente. Y esos análisis son procesos. ¿Ya? Si hacemos un doble clic cuando hablamos de procesos en el mundo de la ingeniería, un proceso, y esto, ojo, anótenlo, porque es como clave en el mundo de la ingeniería, que lo tengan súper claro, pregunta de prueba y todo, un proceso siempre tiene un input, ¿ya? Un proceso y un output, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que yo tengo un elemento de entrada, que en este caso, por ejemplo, puede ser un río, ¿ya? El proceso va a ser donde defina las áreas donde el río podría inundar en caso de una crecida, ¿ya? Y el output va a ser el río con la crecida, geográficamente, ¿ya? Entonces, eso es visto desde el punto de vista de ingeniería, ¿ya? Pero los sistemas de información geográfica tienen una particularidad que otros software no pueden hacer, que principalmente es poder hacer procesamientos
basados en coordenadas, basado en una geografía, ¿ya? Por ejemplo, de que yo puedo decir, quiero crear un proceso de un cálculo, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el output? Un número. Pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener una salida gráfica, ¿ya? Y eso no lo puede hacer los otros software. Entonces, es por eso que a esto se le llaman los geoprocesos, ¿ya? Entonces, bueno, primero que nada, lo que vamos a ver hoy es cómo funcionan los geoprocesos, herramientas de geoprocesamiento que son muchas y muchas más de las que vamos a ver hoy, y cómo ejecutar algunos geoprocesos desde el punto de vista práctico, ¿ya? Geoprocesamiento es la forma de calcular datos en los sistemas de información geográfica, automatizar los procesos que pueden ir de la rutina de la manipulación de datos SIG para tareas sofisticadas de análisis espacial que ayudará a hacer frente a importantes problemas científicos y sociales. Si se regresa a la esencia de las funciones de un sistema de información geográfica, sabemos de que los sistemas de información geográfica almacenan y administran datos, permiten visualizar los datos en una variedad de maneras y hace que sea fácil los cálculos con datos, la conexión de datos a funciones para crear nueva información, ¿ya? Y cuando hablamos de nueva información, es que estamos hablando de un output, ¿ya? Ahora, cuando nosotros empecemos a ver los geoprocesos por sí solos, los vamos a encontrar muy básicos. Por ejemplo, que sacamos harto el ejemplo del buffer. El buffer son áreas de influencia, que las vamos a ver a continuación. Pero por sí solo es como, oye, pero esto es como obvio, no tiene nada de sofisticado en realidad es un cálculo en que el perímetro de una forma se le suma 100 metros y se vuelve a crear una nueva forma, ¿ya? No es más que eso. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a generar un conjunto de geoprocesos, es ahí donde el geoproceso tiene mucho valor y puede hacer cosas súper sofisticadas a partir de geoprocesamientos mucho más básicos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy básico y que después termina en algo un poquito más avanzado. Por ejemplo, el geoprocesamiento es una herramienta diaria de los sistemas de información geográfica que son pequeñas herramientas, por eso les decía que son súper básicos, pero esenciales para realizar operaciones sobre los datos geográficos, tales como la extracción de datos, superposición, el cambio de proyecciones cartográficas, añadir columnas a una tabla, calcular valores dentro de esa tabla, superposición de polígono, calcular rutas óptimas, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una imagen raster acá, que sería esta, y yo solamente quiero un trozo de esta imagen, puedo tener un vector mucho más pequeño que la imagen y ejecutar una herramienta que se llama clip, que se llama recorte, ¿ya? Clip. Entonces, ejecuto la herramienta de clip y lo que voy a tener de salida es el raster cortado, ¿ya? Hasta ahí suena muy simple. Quizás ustedes también lo pueden estar familiarizando con procesos muy parecidos que también ustedes hacen, por ejemplo, en programas CAD, ¿ya? Eh, Sin embargo, en un SIG, obviamente, ¿cuál es la particularidad? Que esto lo podemos hacer sobre distintos tipos de datos, raster, eh, automatizarlo, que esto también genere el corte y a la vez lo reproyecte. O sea, podemos hacer muchas cosas más, ¿ya? Pero la herramienta por sí sola, si la miramos por sí sola, es bastante básica, ¿ya? Ahora, como yo les decía, hay cientos de herramientas las cuales pueden encadenarse junto a un modelo de Model Builder. ¿Qué significa Model Builder? Modelo de Model Builder es este diagrama de flujo que está aquí, ¿ya? Eso es lo que dentro de las siglas o de las, no de las siglas, del vocabulario de las geociencias, a esto le llamamos Model Builder, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es que por ejemplo, lo que queremos hacer es este mismo proceso, pero el raster de salida lo que va a hacer es que lo vamos a proyectar en otro sistema cartográfico. Entonces, antes de ejecutar la herramienta, ¿qué vamos a pensar nosotros en nuestro cerebro? Lo que vamos a pensar primero es que vamos a tener una imagen satelital. Segundo, voy a generar un área de corte. Cuando tenga el área de corte, lo que voy a hacer es ejecutar otro geoproceso u otra herramienta que me va a entregar este trozo de raster proyectado en otro sistema cartográfico, ¿ya? Lo que acabamos de hacer en nuestro cerebro es un diagrama de flujo, porque es así como pensamos los ingenieros, ¿ya? Nosotros todos pensamos todo en un proceso, ¿ya? Y en nuestra mente todo se va armando en un diagrama de flujo. Y ese diagrama de flujo es este que está acá abajo, ¿ya? Como lo muestra en este caso esta ilustración, dice, voy a repetir lo mismo que estábamos pensando en nuestro cerebro. Vamos a tomar el raster y vamos a generar un área que lo va a cortar, ¿ya? Entonces luego ejecutamos esa herramienta de corte al raster completo y lo vamos a recortar con este vector que lo sectoriza.
la salida que vamos a tener es el raster cortado. Por lo tanto, vamos a tener este trozo de raster mucho más pequeño. Y a este trozo le vamos a generar otro proceso que proyecte el raster en otro sistema cartográfico. Por lo tanto, la salida va a ser el raster proyectado. ¿Ya? Ahora, para que, no, lo vamos a ver al final. Después para que lo vean esto en la parte práctica, cómo funciona, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, hasta ahí ese ejemplo era bastante simple. Cuando nosotros comenzamos a aumentar un poquito la dificultad, es cuando queremos solucionar problemas del mundo real. Por ejemplo, este ejemplo dice, lo que nosotros quisiéramos saber es cómo podemos utilizar los geoprocesos para identificar sitios adecuados para instalar nuevos parques dentro de una ciudad. Entonces, el resultado es un conjunto de datos de los posibles sitios, donde la lógica, lo que nosotros vamos a pensar como ingenieros, es que la selección de un sitio para poner parques es que estos parques queden cerca de donde vive la gente, pero tampoco estén cerca de donde ya existen parques. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos echar a correr ese modelo? Primero, nosotros vamos a tener una capa, ya en este caso un shapefile, con la información de toda la población de la ciudad. Y si yo tengo toda la población, que la puedo tener, por ejemplo, a nivel de manzana, yo la podría convertir a puntos. ¿Para qué? Porque si yo tengo puntos, puedo generar un análisis de densidad. Entonces, ¿cómo transformo un polígono en un punto? El centroide. Cada manzana se va a convertir en el punto central y va a almacenar la información de cuánta gente vive dentro de esa manzana. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde saco estos datos? El INE lo disponibiliza en shapefile, por lo tanto, hay información que existe y que está liberada. ¿Ya? Teniendo la información de, perdón, dónde vive la gente, podemos generar un análisis de densidad. Por lo tanto, la salida, el output, en este caso, va a ser una densidad de población. ¿Ya? Ahora, vámonos a los parques. Podemos tener los parques georreferenciados, ¿ya? Y con ello podemos hacer un análisis que se llama de distancia euclidiana, que es un análisis que mide en línea recta, a medida como me voy alejando del parque, va aumentando la distancia. Entonces yo con eso sé de que puedo tener zonas de alta población, pero lejos de parques. ¿Por qué? Porque hice un análisis de distancia euclidiana. Euclidiana significa en línea recta. Entonces, al ejecutar la herramienta, la salida que yo voy a tener es la distancia a los parques. Ok, por una parte, ¿por qué paré hasta acá? Porque les tengo que explicar algo, que es el geoproceso que viene a continuación, que se llama reclasificación. ¿Qué significa reclasificación? Significa que vamos a normalizar los resultados. Por ejemplo, si acá nosotros tenemos un análisis de densidad, ¿ya? De la población, estoy hablando de que donde tengo zonas como esta de mapa que está acá, donde tengo zonas muy oscuras, es porque seguramente tengo del orden de, voy a inventar, 10.000 habitantes, ¿ya? Zonas que están en un color un poquito más degradado, que quizás tengo zonas de 3.000 habitantes, ¿ya? Ojo, quedémonos con esos valores, 10.000, 3.000. Cuando estoy hablando de parques, estoy hablando de distancia a los parques a medida que yo me voy alejando, va aumentando la distancia. Por lo tanto, estoy hablando de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros, 800 metros, 1000 metros. Entonces, por una parte estoy hablando de población y por otro lado estoy hablando de metros de distancia. Por lo tanto, si yo quiero hacer un análisis, no los tengo en el mismo sistema de medida. ¿Ya? No puedo decir dónde se junta 10.000 o dónde hay 10.000 con 3.000. Si sumo eso es 13.000. Ya, pero 13.000 ¿qué? Porque ya empezamos a mezclar el sistema de medida. Entonces, lo que se hace es un análisis que se llama reclasificación. ¿Qué significa reclasificar? Que este mapa, por ejemplo, yo lo pudiese transformar fácilmente, en vez de que sea 3.000, 5.000, 10.000, lo puedo transformar en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo lo puedo transformar en niveles de densidades de 5 clases, de 5 niveles de densidad. Y por otro lado, puedo generar este mismo análisis de reclasificación en las distancias a los parques. Por lo tanto, este mapa que tengo yo aquí, también lo puedo reclasificar y en vez de hablar de 1.000 metros, puedo hablar de 1, 2, 3, 4, 5 clases, que serían mis 5 niveles de lejanía a los parques. En este caso sería al revés. Amarillo sería 1, el rojo sería 2, el más naranjo sería 3, y así sucesivamente hasta llegar al azul, que sería 5. ¿Ya? Entonces, ahora yo sí puedo buscar dónde existen zonas 5 acá y 5 acá que me suman 10. Entonces, donde yo tenga suma 10, claramente es porque se están juntando zonas con una alta densidad poblacional y muy lejana a los parques. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco al diagrama,
acá yo genero la reclasificación y voy a tener mi densidad poblacional reclasificada, por ejemplo, del 1 al 5. Esto al gusto del consumidor, puede ser del 1 al 5, 1 al 10, ¿ya? Y después puedo tener el mismo análisis de los parques del 1 al 5. Por lo tanto, una vez que yo tengo ambas información reclasificada, puedo hacer una unión de esto. En este caso es como, acá sale que va a generar un peso por superposición, ¿ya? Que sería el nombre de este geoproceso. Y con eso voy a tener los potenciales puntos para instalar nuevos parques. ¿Por qué? Porque todas las zonas que a mí me arrojen con puntuación 10 o 9, significa, o 8, 9, 10, eso ya depende del analista, eh, son puntos muy potenciales para ir a mirarlos y para ver si ahí aplica instalar un parque o no. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, está claro por acá. Muy bien. Ya. Entonces, acá, recapitulando, más allá de mirar el geoproceso por sí solo, lo importante es generar un buen flujo de trabajo para resolver problemas reales. ¿Ya? Ahora, y es acá donde uno se pone a estudiar ingeniería, porque el que crea el flujo de trabajo somos nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los que debemos decir qué información tengo, cuáles son las capacidades de un SIG, ¿ya? ¿Qué geoprocesos puede ejecutar un SIG para ingeniármelas y llegar a resolver un problema, por ejemplo, de una municipalidad, del MIMBU, de una fundación, etcétera, para poder responder al problema que ellos nos están poniendo, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber la mayor cantidad de geoprocesos que existan y qué datos, con qué datos podemos disponer, ya sea comprándolos, por Open Data, levantándolos, y que si eso nosotros los geoprocesamos, podemos llegar a responder este tipo de problemas. Ya. Vamos a ir viendo algunos de los geoprocesos. El primero, quizás muchos de estos ustedes también, si están bastante familiarizados con los CAD, les va a hacer mucho sentido, porque sé que estos software hoy en día también hacen, de alguna manera, entre comillas, muchos geoprocesos. Salvo que acá siempre está la componente de qué pasa con la base de datos, ¿ya? Entonces, si bien yo les voy a ir mostrando qué hace un geoproceso, por ejemplo, llamado Happening, pero también debo ir contándoles qué pasa con la tabla de atributos que está por detrás, ¿ya? El primero es Appended, que lo que hace es que junta features, ¿ya? Que junta capas. Entonces, si yo tengo uno acá y tengo otro acá, el output es que me va a generar una nueva capa, pero ahora todo unido. Existe otro geoproceso muy similar a este que se llama Merge, ¿ya? Pero lo que hace Merge es que esta capa se adhiere a esta, ¿ya? Acá no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos dos capas que tienen base de datos distintas, ¿ya? Entonces, esta es una muy buena herramienta porque es mucho más rápida, que las va a juntar y donde no encuentra coincidencia de los nombres de campo, los va duplicando, ¿ya? Y si encuentra que el campo tiene el mismo nombre, los aprovecha de unir y también los campos en la base de datos van quedando de manera igual o unidos, ¿ya? En cambio, en Merge va a generar que este feature se va a unir a esto y si no tiene la misma base de datos, es muy probable, ¿ya? De que el geoproceso arroje error por no tener y por no coincidir con la misma base de datos. ¿Ok? ¿Dudas con Happenet? Eso cuando usted se refiere a base de datos, quiere decir que toma el archivo visual y la base de datos que está de fondo y lo mezcla. Exacto. También va a mezclar sus atributos, ¿ya? Todas las bases de datos mezclan la parte gráfica con los atributos. Siguiente geoproceso, el famoso buffer, ¿ya? Buffer lo que genera son anillos, ¿ya? Anillos que están basados en proximidad, o sea, por una distancia. Ahora, el buffer funciona tanto para puntos como líneas como polígonos. Por ejemplo, si yo tengo un punto y genero un buffer, ¿qué va a suceder? Va a quedar una circunferencia perfecta alrededor de ese punto. Por ejemplo, tengo un punto y yo le digo 100 metros a la redonda y lo que va a generar es el mismo efecto de un compás en el que yo pongo, en este caso, la aguja en el punto, genero 100 metros a la redonda y me va a generar un círculo perfecto, ¿ya? Si yo tengo una línea, va a pasar lo mismo, pero el resultado va a ser algo así como un chorizo, ¿ya? Tengo una línea y va a generar todo un área de influencia siguiendo la forma de esa línea, ¿ya? Ahora, el buffer también tiene ciertas variantes. Por ejemplo, de que ustedes pueden decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa
con la punta de los chorizos de una línea. Yo quiero que no queden redondeadas, sino que queden rectas. Ya cuando termine la línea, quiero que quede recto. Y esas cosas también, depende del software que estén utilizando, en su menú eh, les puede ofrecer estas opciones. ¿Ya? Ahora, parte importante del que genera estos geoprocesos es que se familiarice con los distintos tipos de software que existen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en geoprocesamiento no todos los software hacen lo mismo, sino que a veces, por ejemplo, suele suceder de que ArcGIS permite hacer ciertos tipos de cosas y a veces QGIS permite hacer otros tipos de cosas. ¿En qué van a variar? Si bien todos generan los mismos geoprocesos, pero las variantes pueden ir cambiando. ¿Ya? Como les decía, por ejemplo, puede ser de que ArcGIS dé la opción de que el buffer de línea quede redondeado como quede recto, como así también, o en su defecto, puede ser de que QGIS no dé esa opción y solamente genere puntas redondeadas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también que el que se mete en el mundo de los SIG domine también, no solamente se case con un solo software, sino que también domine qué hacen los otros también. ¿Ya? Ahora, cuando nos pasamos a los buffers de polígonos, suelen suceder ciertas cosas. Por ejemplo, si este es mi input y yo le digo, genéreme un buffer, si se fijan, el polígono creció de igual manera, en la misma distancia, hacia todas sus direcciones y generó este nuevo polígono. Dentro de las variantes que se pueden ejecutar dentro de un buffer, es este efecto. Por ejemplo, de que ustedes digan, no, estos son elementos por separado, por lo tanto, cuando llegue al otro elemento, no corte, ¿ya? Pase por encima del otro elemento. O como sale en este ejemplo, que si tengo dos polígonos relativamente cercanos, cuando se toquen, se junten los buffers. Por ejemplo, uno podría hacer, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Esto es la laguna 1 y esta es la laguna 2, y empieza a crecer la laguna, ¿qué va a pasar cuando se unan? Cuando empieza a crecer la laguna, se van a unir, ¿ya? Entonces, por eso, de que los buffers permiten tener estas variantes, ¿ya? No así, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un radio de influencia de hasta dónde puedo llegar con el espectro radioeléctrico de una emisora de radio FM, ¿ya? No necesito que se unan, ¿ya? Porque necesito saber que esta radio que está acá, hasta dónde llego, ¿ya? Y esta radio que está acá, esta antena que está acá, cuando genere la emisión, llegue hasta acá. Si se cruzan, no pasa nada, porque están emitiendo, van a poder estar emitiendo en frecuencias distintas, ¿ya? Ahora, si yo digo, no, es que tienen la misma frecuencia, ahí sí sería importante saber cuál es el punto de intersección y no necesariamente con esto lo que se llama el dissolve, que lo vamos a ver más adelante, que no se unan, porque en realidad yo necesito saber toda el área en que se están cruzando estos espectros para saber cuáles son las áreas donde van a chocar la misma señal de emisora. ¿Ya? Ahora, otro tipo de variantes que existen es que yo solamente no puedo hacer, perdón, puedo hacer un buffer como puedo hacer múltiples buffers. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá una laguna o un lago y yo digo, quiero hacer un buffer de qué pasa cuando esta laguna crezca 100 metros, ok, 100 metros. Después puedo hacer otro buffer para decir qué pasa si la laguna crece 100 metros más, ok, serían 200 metros. ¿Y qué pasa si esta laguna crece 100 metros más? Por lo tanto, yo pudiese tener múltiples buffers. ¿Ya? Ahora, estos múltiples buffers pueden ser 100, 100, 100, 100, 100, 500, 1000. Eso depende en este caso del que está ingresando los datos o hasta dónde te permita el software hacerle ingreso de datos. ¿Ya? Eso significa que puedo hacer buffer que, por ejemplo, tengan la misma distancia o que vaya leyendo algún atributo para que diga cuánto va a crecer. ¿Ya? Y al Profesor, final, sí, dígame, ¿y a la inversa también funciona? ¿qué sería el invert? ¿Hacia adentro? ¿Reduciendo? ¿No aumenta eco? Mira, justo estuve mirando porque estaba mirando si el ArcGIS por defecto permitía hacerlo y el ArcGIS por defecto no, ¿ya? Sin duda, a veces por ejemplo, el QGIS tiene algo súper bueno que se llaman los complementos. Por ejemplo, cuando tú ya conoces bien todos los geoprocesos que existen y qué te permite hacer cada uno de los geoprocesos, a veces pasa lo que tú dices. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer esto, pero con una variante nueva, ¿ya? Entonces, eh, ¿existirá alguna herramienta que haga el buffer pero hacia adentro? Ya, a veces tú te metes al ArcGIS y no te deja, ¿ya? Sin embargo, tú te vas a QGIS, te vas a la sección donde tú puedes descargar complementos y busca programaciones que ha hecho la gente. Y tú no tienes que programar nada porque la gente ya lo dejó encapsulado, ya dejó el botón hecho. ¿Para qué? Para que tú digas, por ejemplo, quiero hacer un buffer insight, por ejemplo. ¿Ya? Y te va a arrojar como resultado, si alguien ya hizo un buffer insight, o en los comentarios de qué hace cada uno de los geoprocesos, en alguna parte dice buffer insight, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en QGIS, lo bueno que tiene es que
cuando a ti se te ocurre algo, comúnmente en ARMAP va a quedar limitado, pero en QGIS sí lo vas a poder hacer. ¿Ya? Esa sería la respuesta. En ARMAP, por defecto no. ¿Ya? Sin embargo, igual, si alguien sabe un poquito, lo puede programar, pero por defecto no está. A ver, déjenme salir de la web, porque yo lo probé el otro día, andaba buscando exactamente la misma herramienta. No, no la deja por defecto. O sea, por defecto, así como por así decirlo, de caja, ¿ya? Pero de seguro el QGIS algo debe tener, ¿ya? Siguiendo. Clip. Clip es corte, ¿ya? Por lo tanto, algo habíamos visto anteriormente, cuando tenemos ya sea un raster o un mapa vectorial, ¿ya? Y nosotros necesitamos recortar un área de esto, vamos a tener un segundo feature, o un segundo vector, que va a hacer un corte en esta zona, ¿ya? Y va a traer de vuelta con todo lo que intersectó. Por ejemplo, en este caso, este círculo de acá tomó todo esto, pero si se fijan por la curvatura del círculo, no alcanzó a agarrar el segundo punto. Ya el segundo punto queda por acá aproximadamente. Por lo tanto, en el output no va a traer el segundo punto, solamente va a traer lo que está dentro del área del feature de corte. ¿Ya? ¿Alguna duda? Este es como bastante fácil y me imagino que CAD algo así debe traer. ¿No? Profesor, a lo de recién, al buffer, si uno le coloca en QGIS el negativo, funciona. Lo tira hacia Buenísimo. adentro. Ya, listo. Muchas gracias ahí por haber compartido la solución. Pero ve que en QGIS siempre como que permite hacer algunas cosas más. ¿Ya? De hecho, a ver, déjame. Bueno, ahí lo probamos a ver si funciona lo mismo en ARMAP en negativo, pero yo creería que no. ¿Ya? Pero QGIS siempre, para este tipo de cosas, funciona mejor. ¿Ya? O sea, como que permite, eh, tiene más opciones. Y también, lo otro que también acá en este caso QGIS es mejor es que es más rápido, en el sentido de que tú puedes cargar miles y miles de datos, algo que, por ejemplo, en el caso de ARMAP peligra y se pudiese caer el software, eh, o que lo va a hacer, pero se va a demorar, por ejemplo, toda una noche. Y en el caso de QGIS es mucho más rápido y es mucho más estable el software, ¿ya? Para geoprocesamiento ahí QGIS, cuando genero geoprocesos grandes, los ejecuto en QGIS y después cuando tengo el resultado me devuelvo al ArcGIS. Ya. Dissolve. Dissolve, ¿se acuerdan cuando le hablaba un poquito de esto? Cuando se une algo, esto es un dissolve, ¿ya? Dissolve es, en concepto técnico, es generalización, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, pudiésemos tener un mapa de una región, ¿ya? Todo esto es una región, y acá tenemos muchas comunas, por ejemplo, ¿ya? Pero todas las comunas, en su base de datos, pertenecen a la misma provincia. Por lo tanto, yo pudiese decir, quiero generar un dissolve por el campo provincia. Y el resultado va a ser que todo lo que coincida con el mismo nombre o número en la base de datos te va a unir, ¿ya? Entonces acá puedo tener la provincia 1, la provincia 2, la provincia 3, provincia 4, provincia 5 y provincia 6, pero todo quedó unido porque todos estos cuadraditos de acá pertenecían a la provincia 1, ¿ya? Entonces al final lo que estamos haciendo nosotros es generalizando la información a 1, ¿ya? Queda generalizado a un campo. Ahora, ¿por qué le digo a un campo? Perdón, a una fila. Porque todo esto en la base de datos se refleja como una sola fila. Antes teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, pongamos, por ejemplo, 15 filas de 15 registros. Y ahora todo eso quedó unido como provincia 1. El nombre de las regiones se pierde, porque quedaron generalizadas en provincia 1. ¿Ya? Eso es con respecto a Dissolve. Integrate. Integrate es una herramienta para mejorar las formas, ¿ya? Cuando tenemos ciertas diferencias de digitalización, y principalmente esto pasa cuando tenemos información que es la misma, pero viene de distintas fuentes, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos tener una capa de que la gente digitalizó, dónde están los límites comunales, por ejemplo, pero después tengo otros límites comunales que representan exactamente lo mismo, pero fueron dibujadas por otra persona o por otra empresa u otro año de actualización, ¿ya? Entonces, cuando uno superpone ambas informaciones, se ve esto, ¿ya? Por lo tanto, uno dice, chuta, ambas capas no calzan. Y es lógico, si esto viene de fuentes distintas, nunca va a calzar.
Entonces existe el geoproceso que se llama integrate, de que lea donde se generan como ciertas uniones de vértices y la capa de entrada la ajusta y, y queda ajustada, en este caso, a la capa que nosotros vamos a tomar como modelo. ¿Ya? Ahora, el integrate, ¿hasta dónde funciona? Porque acá yo pudiese tomar este vértice y tirarlo por acá lejos. ¿Y qué va a pasar con eso? El software pide una tolerancia, ¿ya? Entonces ustedes le pueden decir, por ejemplo, si estos fuesen límites comunales, perfectamente acá yo le pudiese decir, quiero una tolerancia de 10 metros o de 5 metros, ¿ya? Entonces, si yo tengo un área, por ejemplo, este vértice de acá que está por 20 metros, no va a tomar el integrate, ¿ya? Tiene que todo estar dentro del rango de tolerancia que nosotros le dimos para ejecutar la herramienta, ¿ya? En mi experiencia, yo he utilizado integrate, pero el problema es que cuando vienen de distintas fuentes, a veces vienen bastante diferentes, ¿ya? A veces estas herramientas pueden funcionar bien cuando quizás vienen de la misma institución o de la misma empresa, pero generalmente, por ejemplo, fueron una versión mejorada, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tengo delimitado un bosque y después tuve eh, una mejor imagen satelital, entonces ahora pude digitalizar mejor, pero no quiero perder la base de datos que ya había completado anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es que la capa que yo tenía antigua la voy a ajustar con esta nueva que viene muy bien digitalizada y así yo no pierdo la base de datos antigua. ¿Ya? Entonces eso es lo que comúnmente a veces se hace. ¿Ya? De distintas fuentes, a veces siempre va a haber un vértice por ahí de que nos va a traer mucho problema. ¿Ya? Intersect. Intersect es uno de los análisis más utilizados para realizar análisis en función de superposiciones entre distintos elementos. Esta herramienta crea una nueva característica común entre ambos elementos. Por ejemplo, acá lo que va a hacer el intersect, si ustedes se fijan, es que tengo dos elementos de entrada y si se fijan, solamente trajo como output solamente las áreas que se intersectaban, ¿ya? Que ambas capas se intersectaban, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con clip en este caso? Porque si se fijan, está acá está haciendo exactamente lo mismo que clip. Pero ¿cuál es la diferencia? Clip lo que hace es que en este caso el amarillo solamente corta el celeste. ¿Ya? En este caso hay un análisis de intersección y ambas bases de datos, tanto del círculo amarillo como del cuadrado celeste, las bases de datos también se unen. Por lo tanto, si todo esto en su base de datos decía, por ejemplo, amarillo, y este se llama celeste 1 y celeste 2, ahora esta área de acá se va a llamar celeste 1 amarillo y se va a llamar celeste 2 amarillo. ¿Ya? Entonces, el intersect, a diferencia del clip, es una herramienta que viene a darle una segunda derivada al clip porque además hay una unión de base de datos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Union. Union es otra herramienta que también es bien utilizada y que se utiliza para realizar análisis también en función de superposiciones como el anterior. ¿Ya? En este caso, crea un nuevo elemento mediante la combinación de los dos elementos de entrada y también une los atributos. Entonces, anteriormente, voy a retroceder una diapositiva, habíamos visto que solamente trae donde se intersecta. En este caso, todo lo que ambas capas se unen y generan una nueva en función de lo que se unió. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? De que ahora también se unieron las bases de datos que están por detrás. ¿Ya? Comúnmente suele suceder de que el union, de acuerdo a la herramienta que estemos utilizando, nos haga muchas preguntas con respecto a la base de datos, ¿ya? Entonces, a veces como que cuando uno restringe ciertas cosas que pueden suceder, porque acá vamos a unir también base de datos, puede que el union a veces nos genere como cierto error, ¿ya? Porque los softwares son como bien estrictos en que tú le ingreses todos los parámetros que ellos te están pidiendo. Sin embargo, igual existen opciones, principalmente en Union, de que no haga un chequeo de la base de datos, sino que junte, porque le estoy dando mayor prioridad en este caso al elemento gráfico, y junte y como que nos da lo mismo lo que llegue a pasar en la base de datos. ¿Ya? Entonces, el Union a veces es una herramienta que, por ejemplo, muy similar al Happenet, pero a veces el Happenet no nos resulta porque nos está trayendo conflicto a la base de datos. ¿Ya? Y en estos casos uno dice, ok, Union, ¿por qué? Porque en el caso de Happenet, lo que hace Happenet es que junta cosas que en realidad si yo tengo, por ejemplo, este, por ejemplo, no sé, Celeste 1, Celeste 2,
¿ya? Y acá tengo el amarillo, acá lo que va a hacer es que donde tengo la zona de corte, acá también va a generar un corte. Happenet no. Happenet 1 va a respetar la forma del celeste 1, del celeste 2 y la forma completa del círculo amarillo. En cambio, en Union, si se fijan, generó un corte de todo lo que se intersectó. Entonces empieza a combinar toda la base de datos también. ¿Ya? Esa es la diferencia entre AppNet con Union. Siguiente geoproceso. Identity. Identity es muy parecido al que habíamos visto anteriormente de Union, pero acá lo que sucede es que una de las capas va a ser el input y va a tener como jerarquía 1. ¿Qué significa eso? De que la forma del input siempre se va a mantener y donde existe un elemento que va a ser el identity, genera el corte por intersección, pero si está fuera de mi input no lo va a considerar. Entonces, por ejemplo, este funciona muy bien cuando yo quiero rápidamente mezclar la información, por ejemplo, dentro de un área de estudio. Por lo tanto, tome todo lo que está dentro del área de estudio e inmediatamente empiece a generar los cortes. ¿Ya? No así como el clip, ¿ya? Porque el clip en este caso solamente va a traer el área donde se intersectó, ¿ya? Acá es donde se intersectó, pero además respeta que el primer elemento que va a tener jerarquía, la mayor jerarquía va a ser mi input y va a respetar su forma, ¿ya? Y ese es identity. Ya. Add XY coordinate. Esta herramienta está más orientada a completar bases de datos que un tema gráfico. Por ejemplo, acá siempre yo digo, pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si me meto a, por ejemplo, a mercado público y están licitando? Necesito que, yo sé que todas las empresas eléctricas ya lo tienen, pero imagínense alguien les pide, quiero las coordenadas de todas las torres de alta tensión, ¿ya? Entonces, ¿qué se imagina uno? Se imagina que va a ir a terreno y va a salir por cada torre, ir a pinchar con GPS, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre otra solución? ¿Alguna imagen satelital? Muy bien, con una imagen satelital, exacto, que tenga, en este caso, la resolución suficiente para yo poder observar la torre de alta tensión o poder inferirla por su sombra, ¿cierto? De tal manera de que yo en el software GIS, sin ir a terreno, puedo ir pinchando dónde están las torres de alta tensión. Listo. Una vez que tengo mi check de puntos de todas las torres de alta tensión, yo le digo al software, porque la licitación no me está pidiendo el check, me está pidiendo la lista de coordenadas. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todos los puntos, el software automáticamente puede crear el campo XY o latitud-longitud o este-norte y completar automáticamente todas las coordenadas de los puntos que tengamos. ¿Ya? Entonces, pude llevar a cabo la licitación solamente adquiriendo una imagen satelital y sin salir ningún día a terreno. ¿Ya? Ahora, esto también tiene ciertas variantes porque yo también puedo incluir coordenadas a una línea. ¿Qué coordenadas puede tener una línea? Inicio, fin. Muy bien. Entonces, con este addXCoordinate, yo tengo líneas y le puedo calcular cuál es la coordenada de inicio y también la coordenada de término. Por lo tanto, puedo tener un X1 y un X2. ¿Ya? ¿Qué otra coordenada le puedo calcular a una línea? Punto medio o alguna distancia Es específica. muy bien, el punto medio. Entonces, aparte de tener coordenada de inicio y de término, también yo podría automáticamente calcular el punto medio de la línea. Y lo mismo también lo puedo hacer con polígono. Calcular cuál es el centroide o el punto medio de ese polígono y el software lo calcula automáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, suele suceder mucho que, por ejemplo, el primer ejemplo que poníamos en el que nosotros queríamos calcular la densidad poblacional, pero un modelo raster de densidades. Entonces yo digo, oye, pero es que línea a mí me entrega polígonos. ¿Cómo esto lo paso a punto? Porque para yo calcular densidad de población, no lo calcula en base a polígonos, sino que lo calcula en base a distribución y densidad de puntos. Entonces lo que se puede hacer es que todos los polígonos les calculo el centroide del polígono y aquí, y a partir de eso, puedo crear una nueva capa donde todos los puntitos representan el centroide de las manzanas y además como yo estoy haciendo un geoproceso, me trae la base de datos. Ya la base de datos yo nunca la voy a perder. ¿Ya? Entonces, por eso también que addXCoordinate también es un geoproceso bastante simple, pero que nos ayuda en muchas ocasiones. ¿Mm? También, así como por ejemplo, algo hablábamos de ir convirtiendo addXCoordinate a polígono, a veces yo también lo puedo hacer directo y puedo buscar la herramienta que se llame Feature a punto directamente, donde cada polígono
se transforma en su punto centro y así voy a tener 3 puntos de salida, ¿ya? En el caso de las líneas, puedo hacer exactamente lo mismo. Lo puedo hacer con el inicio, con el final, con el punto medio, donde cada línea, por ejemplo, en este ejemplo, se va transformando en su punto medio, ¿ya? Y se transforma en puntitos que representan la mitad de una línea. Ahora, a veces este geoproceso tiene muchas variantes y acá ya sí depende del software, porque a veces nosotros nos van a poner otro tipo de desafíos. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tengo las líneas de todas las carreteras de Chile, pero me gustaría saber dónde están los cortes cada 5 kilómetros para poner estas casetas de SOS, ¿ya? Entonces, una forma es que yo pueda decir, quiero que se ponga un punto cada 5 kilómetros, ¿ya? Y no solamente por la mitad, sino que por cierta distancia. Entonces, también existen herramientas que uno dice, quiero hacer un fichero a punto, pero el fichero a punto sea por una distancia constante, por una X distancia, en este caso, cada ciertos metros, ¿ya? Eso se puede hacer también. Fichera línea. En este caso, tengo un polígono que todo lo que sea su outline, o sea, su lado como perimetral, todo eso se transforme a línea. Entonces, finalmente tengo muchas líneas que conservan los atributos del polígono, pero acá no tengo nada, no tengo relleno. Solamente esto se transformó a línea y me trajo la tabla de atributos, que eso es lo que a mí me importaba. Después tengo feature, en este caso, a polígono. Si partimos, por ejemplo, con el caso de las líneas, ¿ya? A polígono, acá lo más importante es que todas las líneas cierren, ¿ya? Para que el software pueda detectar que si todo este polígono, que está representado como línea, está perfectamente cerrado, se va a transformar a un gran polígono, ¿ya? Ahora, existen también herramientas que permiten ingresar una tolerancia en función a ciertos puntos o nodos que pudiesen quedar abiertos. Entonces uno le puede decir, quiero que estas líneas se transformen, ¿ya? A polígonos, pero tengan una tolerancia, por ejemplo, de 3 metros o de 1 metro, ¿ya? Cosa que si encuentra milimétricamente o centimétricamente algunos nodos separados, permita que todos estos queden cerrados por la tolerancia y los transformen correctamente a polígonos, ¿ya? Este mismo geoproceso también lo podemos ejecutar, por ejemplo, acá combinando muchas líneas, ¿ya? Acá lo que estamos haciendo es que este polígono verde lo que va a hacer es que está encerrando, ¿ya? Estas líneas para que queden perfectamente cerradas y finalmente acá, si se fijan, tengo líneas que quedaron abiertas, pero todo esto quedó perfectamente cerrado, incluso este que está aquí afuera, y quedaron como polígonos, ¿ya? Entonces, acá también, por ejemplo, si yo tengo lagos dibujados como línea y me lo están pidiendo como polígono, no se preocupen, feature tu polígono y ejecuto la herramienta y le entrego al cliente las lagunas o los lagos, los cuerpos de agua en polígono y me demoré 2 minutos en hacer. ¿Ya? Split. Split es una herramienta que va a dividir en distintas zonas. Por ejemplo, acá suele suceder de que a veces nosotros, esto igual es bien antiguo, que cuando se mantenía toda esta cartografía regular de un país, por ejemplo, que se entregaba solamente en ciertas grillas, ¿ya? Porque se entregaban los mapas impresos, etcétera. ¿Ya? Eh, en realidad, la cartografía digital como que da lo mismo, te entrega un acceso a una página web y tú navegas por todo el mapa, ¿ya? Pero en este caso, nosotros lo que podríamos hacer es tener toda la cartografía de un país, ¿ya? Y nosotros generar una grilla. De hecho, la creación de grillas no tengo que estar digitalizando cuadrados. También todos los software traen una herramienta que se llama crear grilla y me genera grillas de tanta distancia en X y tanta distancia en Y y listo, así de fácil. Y una vez que yo tengo la grilla, le digo, quiero que esta grilla corte mi mapa y finalmente me divida en muchos archivos pequeños, ¿ya? Entonces así también ahorramos mucho tiempo en estar cortando solamente haciéndole un clip, por ejemplo, a la zona 1, haciéndole un clip a todo lo que está dentro de la zona 2, haciendo un clip todo lo que cae dentro de la zona 3 y así sucesivamente, ¿ya? Sino que acá podemos inmediatamente hacer un geoproceso y todo nos queda en archivos por separado. Join, ¿les parece hacer un break? ¿10 minutos? Bueno, profe. Ok. Vamos a dejar este hasta acá porque aquí entramos en Join, que es como, nos vamos a pasar un poquito más temas de atributos. Entonces vamos a cambiar un poco el switch para que lo agarremos fresquito, ¿ya? Así que nos vemos en un ratito más, ¿ya? Ok. Ok. Listo. Ya, continuamos. Ya. Seguramente en el ramo de base de datos, a ustedes, estoy compartiendo pantalla, a ustedes les hablaron sobre las relaciones de tablas.
¿ya? Las relaciones de tablas se dan cuando em, tenemos un campo en común y eso permite que las tablas se unan, ¿ya? En el caso de los SIG, permiten hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, a esa herramienta se le llama join, ¿ya? Y vamos a tener dos tipos de join, que en realidad es una relación, ¿ya? Vamos a tener join de tablas y un join espacial que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, un identificador en común. Por ejemplo, acá tenemos el ID 1 y 2, donde 1 es A y el 2 es B. Y después tenemos otra tabla, que puede ser otro feature, otra tabla sola, por sí sola. Recordemos que los SIG no solamente abren shapes y elementos gráficos, sino que también pueden abrir tablas solas. Y acá tengo 1 y 3. Por lo tanto, yo le puedo dar la instrucción al software de hacer un join por algún elemento en común, perdón, algún campo en común. Por lo tanto, el resultado va a ser de que si aquí encontré que el 1 es común, voy a tener 1 y el atributo A permanece, el atributo B también pertenece, ¿ya? No porque sean iguales lo va a unir, ¿ya? Pero, por ejemplo, no hace join el 2 con el 3, por lo tanto, lo que va a generar es que en la tabla de salida se van a respetar, porque aquí la idea es no perder datos, por lo tanto voy a tener el 2, ¿ya? Con mi atributo A, pero en B quedó vacío porque no encontró nada, ¿ya? Y en el caso del 3, en el atributo A no encontró nada, por lo tanto queda vacío, y finalmente se trae el C en esta nueva tabla, ¿ya? Entonces, finalmente el join funciona como una relación de tabla, pero así como existen a nivel de tablas, también existe lo que se llama el spatial join, ¿ya? Que el spatial join también es una unión de tablas, pero por localización, por una superposición de elementos. Por ejemplo, acá tenemos tres polígonos, gris, verde y naranjo. Y a su vez tenemos muchos puntos sobre el mapa que si nosotros los juntamos intersectan perfectamente. ¿Ya? Acá tengo un punto, acá tengo otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a hacer una unión de la tabla, ¿ya? Eh, pero esta unión de la tabla se va a dar cuando, por ejemplo, este punto con qué base de datos intersecta gráficamente. Entonces, este punto que cae en este sector de acá, se va a traer el atributo gris. Por lo tanto, este punto, que antes no tenía base de datos, ahora quedó con el atributo gris porque se lo trajo completamente. Luego tengo estos dos puntos que caen en estos sectores respectivamente y se van a traer el atributo con el polígono que ellos están intersectando o donde caen, ¿ya? Por lo tanto, estos dos puntos, perdón, se traen el atributo del área verde, ¿ya? Y estos dos puntos que caen en el área naranja, se traen los atributos del área naranja, ¿ya? Este Spatial Join, esta herramienta, es una herramienta súper poderosa que se utiliza mucho, ¿ya? Porque esto no se puede hacer en base de datos convencionales, ¿ya? Esto solamente lo puede hacer un SIG a menos que tengamos en este caso, una base de datos geoespacial, ¿ya? Que sea una base de datos que tiene geometría, etcétera, pero ese es otro tema, ¿ya? No es tema de este ramo. Pero básicamente en un software GIS yo puedo hacer este tipo de relaciones por localización, ¿ya? Ahora, como dato, esta herramienta que es maravillosa, es muy buena, consume muchos recursos, ¿ya? Obviamente, si nosotros queremos intersectar, como en este ejemplo, 5 datos, se va a demorar milisegundos, ¿ya? No es problema. El problema es cuando queremos procesar miles o millones de puntos, pero que están repartidos en un área geográfica muy grande. ¿Qué es un área geográfica muy grande? Por ejemplo, si tenemos millones de puntos dentro de una comuna o una región, el área de donde voy a hacer el análisis es pequeña, ¿ya? Por lo tanto, el software no se va a demorar mucho. El problema es cuando tengo puntos, puedo tener algunos miles de puntos o millones de puntos repartidos en todo Chile. Para el software, el tema de la extensión geográfica es fundamental y se vuelve bastante lenta, ¿ya? Entonces, acá mi consejo es que ustedes puedan procesar en porciones de, por ejemplo, de Chile sectorizado. Por ejemplo, a mí, tiempo atrás me tocaba mucho hacer muchos de estos spatial joint de información que me iba llegando, eh, y lo que yo hacía es Chile dividirlo en tres, como en zona norte, zona centro y zona sur. Y con eso, algo que se iba a demorar horas, básicamente se podría demorar, por ejemplo, 15 horas procesando, lo reducía a media hora, porque ahora procesaba tres procesos que los podía correr en paralelo porque sabía que no iba a conseguir mucho, no iba a consumir muchos recursos para el computador ni para el software, y lo hacía en media hora y después los volvía a juntar, ¿ya? Con un happening, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ojo con el Spatial Join, que es una herramienta muy valiosa, pero ojo que consume muchos recursos. Otra cosa que se puede hacer es que se puede proyectar y reproyectar, ¿ya? ¿Qué significa en este caso, por ejemplo, para el software, en la jerga software, qué es proyectar? Proyectar significa cuando yo tengo tengo un elemento gráfico, pero no tiene ningún sistema cartográfico asociado, ¿ya? Por ejemplo, el software detecta de que entra un dibujo, lo muestra,
pero lo muestra en función de las coordenadas que vienen por defecto, ¿ya? Ahora, esas coordenadas que entran por defecto, el software no sabe, por ejemplo, imaginémonos algún ejemplo fácil, ¿ya? Que entren en coordenada UTM, ¿ya? Que van a ser cartesianas, lógicamente, pero se van a cargar al software y las va a mostrar cartesianamente, pero el software no es capaz de identificar en qué datum está, y tampoco, al hablar de proyección, no va a saber en qué uso está, ¿ya? Y tampoco va a saber si está por ejemplo, en hemisferio norte o en hemisferio sur, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo recibo en este caso, una capa gráfica con sus vectores, etcétera, y yo tengo la certeza de que qué sistema cartográfico viene, el software permite proyectar y darle una proyección a esa capa, ¿ya? Ahora, si tú le ingresas una proyección equivocada, jodió todo. O sea, todo lo que venga para adelante va a salir mal, no te van a cuadrar las capas, etc. Por lo tanto, cuando tú asignas proyecciones, porque estás muy seguro del sistema cartográfico en el que viene. Otra cosa que permite hacer el software es reproyectar. ¿Qué significa reproyectar? Hacer un cambio de proyección. Por ejemplo, yo puedo tener una capa que está en sistema de coordenadas geográficas, datum WGS84, y lo puedo reproyectar a UTM 19 Sur o 18 Sur, dependiendo de la zona, en el mismo datum WGS84, ¿ya? Y el software no va a tener ningún problema en hacer el cambio de proyección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo va a reproyectar, por lo tanto, geométricamente, el software, como tiene todos los parámetros de transformación, los tiene almacenados, lo va a reproyectar y obviamente lo va a deformar, ¿ya? Entonces, eso el software lo puede hacer. Ahora, warning, ¿por qué? Porque los parámetros de transformación que traen los software, todos los software, QGIS, ArcGIS, Mapinfo, etcétera, traen parámetros de reproyección globales, ¿ya? Por lo tanto, no son altamente exactos, ¿ya? Ahora, cuando proyectamos y cambiamos por ejemplo, de sistema geográfico a una proyección, a un sistema proyectado, hay solamente una reproyección y no hay un gran cambio, ¿ya? El cambio se produce cuando hacemos una transformación de datos, ¿ya? Y ahí sí que se necesitan parámetros de reproyección locales, ¿ya? El software lo va a hacer y va a hacer el cambio, por ejemplo, de datum. Solamente quizás te lance una advertencia diciendo, oiga, usted va a cambiar el datum, ¿usted está de acuerdo? Sí, ok, ¿ya? Pero ese cambio de proyección de datum, por ejemplo, lo está haciendo con parámetros globales, ¿ya? De todas maneras, todos los software GIS permiten ingresar datos locales y con distintas técnicas. Por ejemplo, eso lo van a ver seguramente en otras cátedras más relacionadas con geodesia, pero por ejemplo, en el caso de ArcGIS, una vez yo me conseguí datos de transformación por ejemplo, de PESA 56 a WGS84, de SAT 69 a WGS84, ¿ya? Y parámetros locales, ¿ya? Y el IGM me los proporcionó. Pero, ¿cuál era el tema de estos parámetros locales? Es que dependía la latitud del lugar de Chile donde yo iba a hacer la proyección, es cuáles eran los parámetros que teníamos que ingresar, ¿ya? Entonces, obviamente, a medida que nos vamos alejando del punto datum, en este caso, donde se une todo lo que es el geoide con la superficie terrestre, etcétera, etcétera, a medida que yo me voy alejando de él, también se va deformando más, ¿ya? Cosas que van a ver en geodesia. Por lo tanto, era importante saber en qué latitud y qué parámetro yo le iba a aplicar para esa latitud de Chile, ¿ya? Ahora, siempre cuando uno le proporcionan parámetros, por ejemplo, uno de los que más se utilizan, por ejemplo, en el caso del IGM, que es el que en este caso hace los cálculos oficiales y permite eh, publicarlos también, se hacen con un método de transformación que se llama Molodensky y en los software GIS preguntan, ¿con qué método de reproyección usted quiere? Ah, Molodensky, ingrese los parámetros X y Z y uno le ingresa los valores y hace la proyección y funcionan súper súper bien, ¿ya? Ahora, si uno no ingresa nada de eso, porque uno dice, oye, me hablaron en chino, yo todavía no he entrado en lo que es geodesia, no sé nada de eso, y están en un proyecto que ustedes son capaces de asumir cierto grado de error, por ejemplo, que podríamos estar hablando de 40 metros, 50 metros, obviamente depende del proyecto que estén trabajando, ¿ya? Eh, recuerden que en el mundo de los SIG no todo se va a trabajar al 1 al 500 ni 1 al 1000, ¿ya? Hay muchas cosas que se trabajan perfectamente al 25.000, al 50.000 y tener 10 metros de error no pasa nada, ¿ya? Y uno puede reproyectar con parámetros globales y sale perfecto, ¿ya? Eso con respecto a otra herramienta y a otro geoprocesamiento que existe. WaterSheet. Ya. WaterSheet es otra herramienta que permite geoprocesar sobre capas raster y lo que hace es que estas capas raster, por ejemplo, tienen información de altitud, ¿ya? Entonces, toda la información de altitud, el software es capaz de leer cómo se va armando, en este caso, dónde están, por ejemplo, las más altas cumbres, dónde puedo tener quebradas, y el software es capaz de determinar ciertos fenómenos que nos interesaría convertir a vector. Por ejemplo, si yo tengo esta zona raster, el software inmediatamente puede determinar cuáles son las más altas cumbres y el WaterSheet sabe de que las más altas cumbres conforman una cuenca hidrográfica.
Por lo tanto, va a leer este raster y me va a armar, en este caso, este perímetro que está acá, que corresponde a la cuenca hidrográfica. Esto significa que todas las precipitaciones que caen dentro de esta cuenca, de alguna u otra manera van a drenar y van a llegar a un curso mayor que va a ser el río principal de esta cuenca. ¿Ya? A su vez, también el Watersheet tiene varias herramientas que permite leer, por ejemplo, dónde se generan ciertas quebradas para que el software detecte dónde hay estas quebradas que se conforman en estas curvas de nivel o el mismo pixel que lo va a ir dando para generar líneas de drenaje, canalizaciones, no artificiales lógicamente, sino que naturales y cursos de agua tipo río también totalmente naturales. ¿Ya? Entonces, hay estos geoprocesamientos de Watersheet a veces también muchos hidrólogos han construido muchas, así como más que un geoproceso, lo toman como una gran caja de herramientas de distintos tipos de herramientas que necesitan los hidrólogos, en este caso, construir. ¿Ya? Por ejemplo, la cuenca hidrográfica, generar dónde están los drenes, y a su vez, por ejemplo, leer dónde está la caída de los drenes para completar automáticamente las tablas de atributos, de tal manera de que todo el atributo o el sentido de la digitalización, para que todo quede digitalizado en función de dónde está la caída de agua y después los hidrólogos, por ejemplo, tomen esta información y pueden hacer otros tipos de análisis de inundación, por ejemplo, si precipita tanto, cuánto se va a demorar en que el río se empiece a desbordar, ese tipo de análisis. Entonces, los hidrólogos, más que un geoproceso, terminan construyendo una gran caja de herramientas relacionadas con el manejo de cuencas. ¿Ya? Que es como algo parecido a lo que nosotros vimos en clases pasadas con respecto a la geocodificación. ¿Ya? La geocodificación por sí sola es un geoproceso, pero si nosotros le sacamos mucho provecho y empezamos a hacer una geocodificación asistida, hacer una lectura, una normalización de los datos, etcétera, etcétera, finalmente lo que estamos haciendo es que podemos ir mejorando un geoproceso y construyéndole muchos subprocesos que siempre van a estar ligados a este geoproceso mayor de geocodificación. ¿Ya? Entonces finalmente terminamos teniendo una gran caja de herramientas. Claudio. Profesor, sí, una duda al respecto. ¿Este tipo de geoproceso hay que pagar algo extra en el software o vendrá incluido? No, viene incluido. A ver, todas las herramientas, QGIS, ArcGIS, traen esta herramienta, ¿ya? Hay un punto en el caso de ArcGIS que les voy a comentar aquí. Generalmente cuando uno empieza a conocer de los geoprocesamientos y a uno le empiezan a hablar de los geoprocesos más típicos como el buffer, el clip, que uno dice, oh, sí, interesante, hay otra herramienta que también hace algo parecido, pero cuando uno empieza a llegar a este tipo ya de herramientas más sofisticadas como el Watersheet, ¿ya? Uno dice, oye, en realidad esto es como bien mágico, ¿ya? Algo que yo pensaba que había que hacer un estudio de años para lograr hacer esto, en realidad lo hace el software. Sí, así es. ¿Ya? Realmente esto es como bien automatizado. El tema, ¿dónde está el talón de Aquiles de esto? Los datos, ¿ya? Los datos de entrada, tú los debes proporcionar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú no vas a hacer cuencas hidrográficas basadas en imágenes de Google Earth, por ejemplo, ¿ya? O basadas en el base map de mapa de imágenes satelitales de Microsoft, ¿ya? En realidad, tú tienes que proporcionarle al software la información. Tú pudieses decir, por ejemplo, me imagino que varios deben ubicar, y creo que hemos hablado en este ramo de halos pasar, que son imágenes satelitales de 12.5 metros por píxel. Por lo tanto, con 12.5 metros por píxel, perfectamente un software pudiese detectar cuencas hidrográficas o generar donde hay ríos, por ejemplo. ¿Ya? Quizás esa resolución quizás no es tan buena para generar o detectar drenajes como quebradas, por ejemplo, ¿ya? Pero sí a nivel de ríos podríamos tener perfectamente en algún par de horas todo Chile cartografiado a nivel de río con imágenes gratuitas a los pasados, ¿ya? Ahora, obviamente si tú dices, ok, listo, estamos hablando de información igual súper general que puede alimentar una cartografía al 25.000, ¿ya? Pero generalmente, claro, los proyectos hoy en día no estamos hablando del 25.000, sino que vamos a estar hablando de proyectos al 5.000, al 1.000. Por lo tanto, vamos a tener que incurrir en salir a cotizar imágenes satelitales que me permitan hacer este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí hay un gran costo, ¿ya? Generalmente, para que tengan una idea, estos son como estadísticas bastante a grosso modo, el 70% de los costos generalmente se van en costos de datos y esfuerzos de HH para manipular los datos, ¿ya? Em, porque en el mundo SIG después el otro 30% es como bastante automático, semiautomático. Entonces acá, por ejemplo, si queremos, si a nosotros nos encargan hacer oye, necesito hacer un levantamiento, o sea, por ejemplo, toda esta zona, voy a tener que salir a volarla en dron, o comprarme una imagen satelital, eh, por ejemplo, no sé, radiométrica, láser, de la zona donde me están pidiendo hacer el trabajo. Y claro, si me voy a imágenes satelitales, las imágenes láser no son tan baratas, ¿ya? Obviamente uno lo mete a costos, pero
ahí uno tiene que evaluar si va a hacer utilizar imagen satelital o salir a volar con drone, ¿ya? Bueno, quizás cuando creé esta presentación los drones todavía ni siquiera, yo creo que existía, em, ni existían, pero hoy en día hacer vuelos con dron para un área pequeña es como bastante, o una ciudad, está bastante al alcance, tanto a la mano como económico, ¿ya? En realidad un proyecto te pudiese pagar todo esto bastante bien. Ahora, eso es con respecto a los datos. ¿Qué pasa ahora con la parte del software? Efectivamente, por ejemplo, en el caso de ArcGIS, hay algunas herramientas que, a ver, me voy a detener un poquito como en la forma de licenciamiento de ArcGIS. En ArcGIS existen como tres niveles de licenciamiento del software que todos conocemos, ¿ya? Que es el ArcGIS Pro o el antiguo ArcMap. Antiguamente se llamaba ArcGIS Basic, Standard y Advanced, ¿ya? Tres niveles, donde Advanced era el más completo. Hoy en día, esto pasó la semana antes pasada, cambió de nombre, ahora se llama usuario creador o ArcGIS Creator, Profesional y Professional Plus, ¿ya? Esta información recién salía del horno. Pero básicamente lo que uno quiere en el fondo traducir es que si yo compro un paquete básico, básicamente en el ArcGIS es para poder desplegar los mapas, hacer mis layouts y hacer algún tipo de geoprocesamiento básico, ¿ya? Cuando tú subes de nivel y subes, en este caso, al nivel estándar, que sería el intermedio, trae las mismas herramientas que el básico, se habilitan algunas otras herramientas, pero además permite conectar con bases de datos geoespacial, ¿ya? Con Oracle, con PostGIS, etc. Y el Advanced, que es el actual Professional Plus, permite hacer lo mismo que hacen todos los demás, pero además se habilitan todas las herramientas de geoprocesamiento. ¿Por qué? Porque acá lo que se está avalando es que si una persona compra el paquete básico, no necesita todas las herramientas de geoprocesamiento, sino que un analista, un geógrafo, un cartógrafo que está full trabajando con GIS, va a comprar el que tiene todo incluido, porque es un profesional que conoce todas las herramientas de geoprocesamiento, ¿ya? Por lo tanto, es importante que todas estas estén habilitadas. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema, Claudio, con respecto a costos, ya de considerar también qué nivel de software voy a adquirir. Y a veces, por ejemplo, el ArcGIS también tiene estos casos de las famosas extensiones, ¿ya? Que son paquetes de análisis que son específicas para ciertas disciplinas. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico toda la vida al geomarketing, no necesito comprar ninguna o no necesito que solventar una extensión o que el software venga con una extensión relacionada con hidrología, ¿ya? Pero si yo me dedico a esto, compro la extensión con todas las herramientas de hidrología, entonces va a traer el de la cuenca, va a traer el de hacer los ríos y mucho más, que son herramientas mucho más especializadas en el trabajo diario que necesita hacer un hidrólogo, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las interpolaciones que vimos, ¿ya? Por defecto vienen algunas herramientas de interpolación básicas, pero obviamente el geólogo o el ingeniero en mina necesita más cosas dentro de los paquetes de geoestadística, por lo tanto va a comprar una extensión que se llama Geostatistical Analysis, ¿ya? Donde vienen todas las herramientas relacionadas con geoestadística, ¿ya? Ahora, hoy en día, para que también eh, vean también de que ArcGIS de alguna manera se ha ido acomodando a la demanda, hoy en día todas estas extensiones, cuando tú compras el Professional Plus, todas las extensiones, ahora, hace 2 semanas atrás, ahora vienen todas incluidas, ¿ya? Que es como muy parecido a las licencias que a ustedes les pasó la universidad, que son software que están orientadas a educación y viene con todo habilitado, ¿ya? Lo mismo pasa con el Professional Plus. Tú compras Professional Plus y viene con todo habilitado, ¿ya? Entonces, obviamente, si lo llevas a un proyecto, te va a salir un poco más caro, pero vienen todas estas herramientas, pero tienes que conocer un poquito el licenciamiento para comprar el nivel de ad hoc para que traiga la herramienta cloud, ¿ya? Ese profe, súper claro. Ya. Ahora, ¿dónde ejecuto estas herramientas? En el caso de ArcGIS y en el mismo también caso de QGIS, traen cajas de herramientas. ¿Ya? En el caso eh, de QGIS, que se llama Toolbox, caja de herramientas, en el caso de ArcGIS se llama ArcToolbox. ¿Ya? Y acá, todos estos nombres que nosotros acabamos de conocer, por ejemplo, Clip, Buffer, Intersect, Spatial Join, Watershed, todas estas están dentro de herramientas que están dentro de otras cajas de herramientas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá si tú empiezas a abrir todas las cajas de herramientas, vas a encontrar cientos de geoprocesos. Y en realidad, más allá de, o sea, uno igual con la experiencia, uno va conociendo casi todos los geoprocesos. Entonces tú más o menos ya, a medida también que vas viendo distintas demos, distintos videos, te vas nutriendo de qué cosas puedes hacer con el software. Por ejemplo, a veces tú vas a una, no sé, a una conferencia de usuarios de R o a una convención de QGIS y ves como ciertas demostraciones de charlas técnicas y ahí tú dices, oh, mira, yo no sabía que se podía hacer eso. Sí, existe esta herramienta que hace esto. Y ahí tú te vas nutriendo, ¿ya? Ahora, eso es pura experiencia. Lo que, al menos, por ejemplo, yo en mi caso personal, yo soy
súper poco memorial, ¿ya? No, me cuesta aprenderme las cosas de memoria. Por lo tanto, ¿cuál es mi problema? Se me pierden las herramientas, ¿ya? Si a mí me dicen clip, chuta, ¿dónde saco clip? No tengo idea, ¿ya? Entonces, siempre estas herramientas van a tener la opción de buscar. Entonces, lo que yo hago personalmente es que me aprendo el nombre de la herramienta y en las cajas de búsqueda yo busco la herramienta clip y me aparece inmediatamente este clip, por ejemplo, ¿ya? Yo digo, oye, quiero hacer un buffer. Escribo buffer y me sale dónde está la herramienta buffer, ¿ya? Ahí lo vamos a ver un poquito en unos minutos más, ¿ya? Bueno, esto lo va a pasar más rápido, no es como parte de lo que es necesario que se aprendan, pero antiguamente, porque esto ya quedó como bastante obsoleto, lo que pasa es que antiguamente todo esto no se ejecutaba así, ¿ya? Antiguamente todo esto se ejecutaba con líneas de comando, ¿ya? En los tiempos, estoy hablando, antes del, antes del 2000, todo lo que era 90, 80, todos estos software se trabajaban en un software que se llamaba Arquinfo y todo se ejecutaba con líneas de comando, ¿ya? Entonces, aparte, tú no tenías que aprenderte dónde estaba la herramienta porque no existía, sino que tú escribías, quiero hacer un clip a la capa que se llama calles, con el shape que se llama estudio área y el output me lo deje en este directorio, ya en esta ruta, en data clip, ¿ya? Y ahí uno ejecutaba y el software empezaba a ejecutar, ¿ya? Eh, bueno, esto está súper obsoleto porque en realidad hoy en día, o sea, se ejecuta a través de una herramienta, pero obviamente para no perder la posibilidad de escribir los comandos, siempre va a existir este botoncito para escribir el script, ¿ya? Siempre por ahí, antes que en algún minuto va a morir, pero por ahora no ha muerto, ¿ya? Ahora, como yo les expliqué al principio de la clase, existen los model builder, que son estos diagramas de flujo, ¿ya? Los diagramas de flujo técnicamente es una forma de programar gráfica. Por lo tanto, a nosotros nos permite automatizar un flujo de trabajo a través de un diagrama de flujo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, lo mismo que hicimos recientemente, quiero hacerle un clip, ¿ya? A una capa de calles, yo digo, tengo mi capa de calles, tengo mi área de estudio, y lo que le voy a hacer es que voy a hacer un clip, ¿ya? Por lo tanto, el archivo de salida van a ser las calles cortadas, van a ser este trocito de calle. Y cuando tenga las calles cortadas, voy a ejecutar un buffer, ¿ya? Y de salida voy a tener un buffer de las calles, ¿ya? Entonces, yo puedo ir tomando las herramientas que tengo en mi Toolbox, las voy tirando para mi ventana gráfica y vamos a ejecutar el proceso, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? En la próxima clase vamos a construir y vamos a hablar mucho de Model Build, ¿ya? Ahí lo vamos a construir, ¿ya? Bueno, también vamos a hablar de la próxima clase, que una vez que uno construye el Model Builder, también uno puede hacer como botón derecho y ver el script que hay por detrás. Y esto nosotros lo podemos, por ejemplo, exportar a Python, ¿ya? Pero eso vamos a hablar en la próxima clase, así que ahí lo vamos a dejar para más adelante. Bien, ahora les voy a mostrar en lo que queda de clases. eh, Vamos a compartir pantalla a la vez. Compartir pantalla. Ya. La forma en cómo se ejecutan las herramientas, tanto en ArcMap como en ArcGIS Pro, es exactamente igual. En esto sí que no hay ningún cambio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo varias capas de muestra. Y, por ejemplo, acá tengo la región metropolitana. Son capas que descargué de internet. Ya, acá tengo la región metropolitana eh, y que está dividida en unidades vecinales. Entonces, si yo veo le hago doble clic a la capa para poder ver en qué sistema de proyección está y me dice que está en sistema degree, o sea, eso significa que está en sistema geográfica, en Datum WGS84, ¿ya? Entonces nosotros esto, por ejemplo, el primer geoproceso que podríamos hacer es que esto yo lo quiero cambiar a UTM, ¿ya? Entonces para que vean el cambio, acá se ve, por ejemplo, ustedes ven que, perdón, tengo un to layer, ¿ya? Tengo acá la capa. Voy a abrir otro ArcGIS por mientras para que vean mientras ejecutamos el proceso, lo voy a dejar abriendo, ¿ya? Para que vean el cambio. Y acá, como les dije, está la caja de herramientas, que son los ArcToolbox, ¿ya? Yo siempre, como no me aprendo o se me olvida dónde está la herramienta, me voy a Search, ¿ya? Y ahí yo escribo lo que quiero y listo. Vale, espérenme un poquito. Mi computador es el que está lento. Esto es bastante rápido en realidad. Y acá hay una herramienta que se llama Ana Cartography. Ya se me olvidó. Data Management Tools, ¿ya? Acá en las herramientas de administración de datos. Y acá en Data Management Tools hay uno que se llama Projections and Transformation, ¿ya? Ahí ya.
Entonces acá lo que vamos a hacer es que acá tengo, por ejemplo, la herramienta de definir proyección y acá tengo la herramienta proyectar. ¿Ya? Entonces en este caso la vamos a proyectar, que sería lo que hablábamos en la presentación de reproyectar, y vamos a hacer el cambio. Entonces acá, por ejemplo, siempre lo bueno de ArcGIS es que me muestra en una imagen qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces dice, mira, tengo un input ya de esta zona, no sé, imagino que debe ser como Islandia, alguna isla ya hacia el Ártico, donde están como todas súper alargadas y después no, cuando se transforman no están así. ¿Ya? Entonces, yo acá, ¿se acuerdan que yo les decía que en ingeniería siempre tengo un input, un proceso y un output? ¿Ya? Acá tengo mi input, entonces en input yo puedo ir al directorio donde tengo guardado la capa de unidades vecinales o realmente lo selecciono acá directamente, ¿ya? Y el software ya está leyendo de que está en sistema geográfico WX84 y acá tengo mi output, ¿ya? Entonces acá yo le voy a decir que lo voy a guardar en una carpeta, proyecto esquemático 1, check de geoprocesos, y acá voy a guardar unidades vecinales, UTM, ¿ya? Y acá me pregunta cuál es el sistema de coordenadas de la salida. Por lo tanto, si yo aprieto acá, me va a mostrar todos los sistemas de proyección que están cargados en el ArcGIS. En este caso, por ejemplo, para partir, me dice, oye, ojo, hay un sistema de coordenadas geográficas o un sistema de coordenadas proyectadas. ¿Ya? El UTM, por lo que ustedes van a aprender más adelante, es un sistema de coordenadas proyectado, ¿ya? Porque lo que está en grado, minuto y segundo lo proyecta a un plano cartesiano. ¿Ya? Entonces acá me abre los sistemas proyectados, me voy al de UTM, lo quiero en doble eje 84 y acá me va a decir, bueno, hemisferio norte-sur. Y acá, como estoy en la región metropolitana, necesito trabajar con doble eje 84, UTM 19 sur. ¿Ya? Y ese sería el sistema al que yo voy a llevar esta capa. Listo. Ok, vamos a ver si resulta. Me está bajando ahí un warning con respecto al tema de lo que yo les decía de los parámetros de transformación. ¿Ya? Voy a abrir el otro ahí. Parece que no lo hizo, ¿no? Vamos a revisar el tiro en el otro map que estaba abriendo para mostrarle el ejemplo. Denme un segundo para buscarlo. Hugo, modelos geomáticos, shape de geoprocesos. Ya, acá no lo abrió por defecto, ya, porque me lanzó una alerta de que voy a proyectar a otro sistema, siendo que mi área de trabajo está en coordenadas geográficas WX84. Ya, ahí está. Geographic Coordinate System WX84. Entonces, por eso dijo, oye, yo te lo voy a proyectar, pero no lo voy a abrir porque tu área de trabajo está en otro. Entonces, ¿se ve el otro, no? ¿Se ve el nuevo? ¿O siguen viendo el ArcMap antiguo? Se ve uno verde. El verde, exacto, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a ver, por ejemplo, el antiguo. Ahí, vamos a sacar el Toolbox para que los dos queden con exactamente el mismo zoom. Ahí está. Ahí está en coordenadas geográficas y ahí está en UTM. ¿Se fijan que hay un cambio? ¿No? Sí, se comprime, sí. Esto es. Exacto. Porque este está estirado porque está sobre la esfera y este no está estirado porque está proyectado dentro de un uso para que queden coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces acá ustedes también, por ejemplo, si ustedes le dicen, oye, quiero el entregable en tal coordenada, en tal sistema cartográfico, ok, listo, cuando terminen el proyecto, hacer la conversión, ¿ya? No se preocupen por el sistema coordenado de salir, ¿ya? Em, por ejemplo, acá tengo muchas líneas y estas líneas corresponden a los principales ríos de todo Chile, ¿ya? Ahí yo le doy zoom to layer, y ahí si se fijan está toda la forma de Chile, voy a volver cerca a las unidades vecinales, ¿ya? Y acá nosotros, por ejemplo, pudiésemos generar el mapa de los típicos buffers, ¿ya? Ahora, vamos a generar un buffer a todos los ríos que están dentro de la región metropolitana. Entonces yo digo, chuta, voy a entrar a la base de datos de los ríos, le miro la base de datos y me doy cuenta de que no tengo ningún campo que me diga a qué región pertenece un río. Y eso es correcto, porque puedo tener ríos que traspasen de una región a otra, pudiese darse el caso, ¿ya? En su mayoría no pasa, pero podría suceder. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de región metropolitana, que pasan a quinta región, ¿ya?
En la otra región es muy poco probable que pase porque muchos de los límites políticos administrativos consideran este tema de la división también de ríos, etcétera, ¿ya? Pero igual se puede dar el caso que no, no siempre, esa es como una principal razón, pero no es exigencia ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es que necesito quedarme con todas las líneas que están dentro de este otro polígono. Entonces, aquí viene ¿se acuerdan qué proceso puedo ejecutar para quedarme con las líneas que están dentro del polígono? ¿Cortar, profe? Muy bien, cortar, que puede ser en este caso clip, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutar nuestra herramienta clip, ¿ya? En este caso, a ver si está en análisis clip, acá, extract, clip, ¿ya? Y acá vamos a decir que nuestro input en este caso es waterline, que serían nuestras líneas de agua, y que van a ser cortadas por las unidades vecinales, ¿ya? Que tienen la forma de la región metropolitana. Y nuestro archivo de salida, acuérdense que acá tengo un input, un proceso y un output, van a ser, en este caso, ríos RM. Ok, lanzamos el OK. Ahora, esta diferencia a veces puede dar este warning. Si te fijan, está lanzando un warning por conflicto de datum, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Está diciendo de que ambas capas están en sistema o en un datum distinto. Pero el software, como es inteligente, dice, ok, yo soy un sistema de información geográfica, por lo tanto, yo sé cuáles son las diferencias, o sea, si cada uno tiene bien asignado el sistema de proyección, em, yo puedo hacer el análisis de intersección porque sé cuáles son las diferencias geométricas entre ambos sistemas, entonces lo puedo hacer igual. Pero el software te advierte, oye, ojo, voy a aplicar un sistema de parámetros globales, entonces te advierto que si estás trabajando en una escala muy grande, esto va a quedar mal, ¿ya? Entonces, le damos OK, ahí ejecuta el clip, y ahí vemos que terminó. Entonces, voy a apagar las otras capas y vemos que nos quedamos solamente con los ríos. Aquí estaba la anterior, ¿se fijan? Ahí, ¿ya? Los ríos que solamente están dentro de la región metropolitana, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿qué pasa ahí? Si nos vamos a la unidad claramente hay un corte ahí que no está coincidiendo, ¿ya? Entonces, es acá donde uno pudiese utilizar algunas de las variantes, como por ejemplo, poder decir, ¿sabes qué? Démosle una tolerancia de 500 metros, pues, ¿ya? Entonces, vamos a generar el análisis nuevamente, vamos a apagar ese de ahí, vamos a ejecutar otra vez el clip, vamos a ver si tiene tolerancia, no recuerdo, no, no lo tiene. Ah, sí, sí lo tiene, ahí está. El input es en este caso, waterline, el elemento de corte es unidades vecinales, y acá, como variante, me permite darle una tolerancia de 500 metros, ¿ya? En el caso que tenga líneas fuera de mi polígono, a 500 metros igual las van a ser consideradas. Ejecuta la herramienta. Ah, no le cambié el nombre, pero ahí quedó llamado como Waterline Clip 1. ¿Ya? Quedó como estaba por defecto. ¿Ya? Igual quedó con algunos cortes. A ver, vamos a ver qué fue eso. Quizá le dé muy poca tolerancia. Hola. Claro, le di muy poca tolerancia. Qué raro, ¿eh? No, pues está dentro de la tolerancia. No, el software está fallando ahí. Ya, cuando pasan esas cosas, ¿ya? O quizá me equivoqué en algo al ejecutar el geoproceso, que también puede ser, ¿ya? A ver, ejecutémoslo de nuevo, porque no debería haber fallado, si esto no falla. Entonces, mi entrada, quizás puse mal la entrada, pues, en este caso es el waterline de todo Chile, va a cortar las unidades vecinales, se va a llamar Ríos RM 500 y vamos a poner 500 metros de tolerancia. ¿Listo? Ok, ahí está el dibujo que le había mostrado en la presentación.
¿Ok? Va a ser el corte. Ah, no, está fallando el software. Ya. Pero no importa. ¿Por qué? Porque cuando acá yo digo, oye, pero si yo sé que tengo que aplicarle una tolerancia, ok, ¿cómo lo podemos resolver? De hecho, vamos a sacar esto porque no nos sirve. ¿Se le ocurre cómo resolver ese problema? Usando otro Buffer. geoprocesor. Muy Bu- bien. Vamos a generar un buffer y luego vamos a hacer el corte nuevamente. Entonces, vamos a sacar en Proximity. Esto no se aprenda de memoria dónde están todas las herramientas, porque esto es pura práctica y todo, ¿ya? Y de hecho a mí se me olvidan y yo uso el buscar acá, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a usar buffer, listo, buffer analysis, y ahí me sale el buffer, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que ejecutar de acá, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces vamos a ejecutarle un buffer a las unidades vecinales y se va a llamar unidades vecinales 500, porque van a tener 500 metros y le vamos a poner acá que el buffer va a ser de 500 metros. Ahí están como las variantes, que sea full hacia todos los lados o solamente hacia el outside, solamente hacia afuera. Entonces va a quedar como una dona, ¿ya? En este caso es full. Y acá me pregunta si yo quiero hacer alguna alteración a la base de datos. En este caso, sí, en este caso, si se fijan, esto está compuesto por muchos polígonos. Entonces, cada polígono se va a hacer un buffer a los cientos de polígonos que tengo acá adentro. Entonces, yo quiero una gran forma. Por lo tanto, le voy a hacer un dissolve. Que todo se haga dissolve, ¿ya? O sea, que todo se generalice, como habíamos aprendido también en la presentación. Y, ok, listo. Este se va a demorar un poquito más porque va a generar el buffer de cada uno de los cientos polígonos y después va a generar un dissolve y generalmente el dissolve eh, se demora un poquito más. Así que puede que la herramienta quede ahí. Bueno, ya termina. ¿Se fijan? Entonces al final, en vez de tener muchos polígonos chiquititos adentro, los generalizó todos en uno, ¿ya? Vamos a ver acá la zona que nos está trayendo problemas. Entonces ahora, como generamos este buffer, de hecho ahí podemos ver las diferencias, ahí, ahí está el buffer de 500 metros, con eso ya me aseguro de que esta gran línea, que tenía problemas en su límite, va a quedar perfectamente adentro, ¿ya? Entonces ahora puedo ejecutar el clip waterlines y ahora mi elemento de corte no va a ser unidades vecinales, sino que va a ser unidades vecinales 500. Y vamos a decir que va a ser la salida río RM500. El software permite pisarlo. Me advierte, sí, de que voy a reemplazar un archivo. Sí, diré nomás. Ok, va a ejecutar el clip. Como vimos, esta herramienta ya es bastante rápida. Y acá tengo de salida, en este caso, los subplayers, los ríos que están dentro de la RM. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo los ríos, por ejemplo, alguien me puede decir, ya, sí, pero es que son líneas. Ok, sí, yo los puedo simbolizar acá de manera bonita, con color de río, le puedo dar un grosor, pero siempre le voy a estar dando el grosor a la línea, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros quisiéramos eh, dar un buffer a cada una de estas líneas, ¿ya? Por ejemplo, decir, ¿cuánto de ancho puede tener un río en promedio? Unos 30 metros, 20 metros, pongámosle 40 metros, ¿ya? Entonces, ejecutamos buffer otra vez, en este caso, a los ríos RM que están como línea, les vamos a hacer un buffer, por lo tanto se van a terminar convirtiendo en un polígono, ¿ya? Ríos RM buffer. ¿De cuánto? ¿Cuánto habíamos hablado? 60 metros a cada lado. Ta, 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 ok. Va a ejecutar el buffer, ¿ya? Y acá tengo el archivo de salida que está como polígono. ¿Fijan? Ahora, si yo prendo, por ejemplo, el caso de ríos, ¿ya? Que ahí está como línea, cuando yo transformo esto a polígono, se mantiene la base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pincho para ver la base de datos de este río dice que, bueno, justo no tiene nombre. Vamos a buscar uno un poquito más grande con nombre. Este de acá debería tener nombre. Ah, es que el shape no tiene nombre. Este es de un repositorio gringo, entonces por eso es como medio incompleto en base de datos. Alguno con nombre y ahí hay uno con nombre. Estero del plomo. Claro, le ponen nombre porque es más turístico nomás.
¿ya? Entonces, acá tengo este elemento que dice estero del plomo, y yo al crear el buffer respectivo de esta línea, ahí está el buffer, y si yo lo pincho para ver la base de datos, también se llama estero del plomo y conserva perfectamente la base de datos, ¿ya? Porque este buffer nace de esta línea, por lo tanto, toda la base de datos se mantiene, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hecho otro geoproceso que les podría a ustedes causar dudas con respecto a la base de datos? Por ejemplo, perdón, vamos a zoom to layer, lo vamos a aprender. Entonces, si yo veo esto, ya, yo veo todas las unidades vecinales, de hecho ahí ustedes las van a poder ver, y si veo su base de datos, tengo 1.376 unidades vecinales dentro de la región metropolitana, todas ahí con su respectivo número o ID, ¿ya? Algunas con algún nombre, pero después nosotros le hicimos un gran buffer y todo esto quedó como un gran buffer, perdón. Y esto es lo que yo les quería mostrar, que todo esto lo unimos a un gran elemento, ¿ya? Ahora todo quedó reducido en una fila, perdón, sin base de datos, porque todo quedó unido. Entonces, todo lo que antes estaba muy desagregado se perdió porque lo unificamos en una sola cosa. Por lo tanto, se pierde en este caso la base de datos, ¿ya? Bueno, ahí vimos buffer, proyección, algunos clips, y en realidad muchas de estas herramientas se, se ejecutan de esta forma, ¿ya? No tienen mucha ciencia. El tema, ¿dónde está el desafío? En que nosotros pensemos en un flujo de trabajo eh, que resuelva un problema en base a todo esto, a todas estas herramientas como bien separadas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Nada por acá, profesor, todo claro. Ok. Bueno, la próxima clase vamos a ver como una segunda derivada de los geoprocesos. La próxima clase es el miércoles, en el que vamos a ver ya los geoprocesos funcionando de manera más automatizada. Entonces, para que ahí puedan, sé que hoy les di como mucha información, muchos geoprocesos, y de seguro que el único que se van a acordar es el buffer y el clip, ¿ya? Por lo tanto, bueno, para los que están como primera vez, seguramente hay gente que ya ha estado trabajando con esto y ya lo asimila un poquito más, pero son hartos, ¿ya? De hecho, son cientos de herramientas las que existen, les mostré las que más se utilizan. Y bueno, cuando ya ahí asimilen un poco esto, ya podemos hablar un poquito más, de manera más suelta con respecto a los geoprocesos para que ustedes puedan ver cómo se combinan estos para hacer un tipo de automatización en Model Build, ¿ya? Y ahí todos los procesos o el flujo de trabajo les queda de manera automatizada. Las automatizaciones tanto en ArcMap como en ArcGIS Pro funcionan exactamente igual, no hay cambio, ¿ya? ¿Dudas, señores? ¿Consulta? Profesor, la última evaluación es un trabajo. Sí, qué bueno que me tocaste ese tema, para darle al tiro el nombre del trabajo. Qué bueno que me acordaste. De hecho, lo tenía presente de comentarles de eso para que ya puedan empezar a investigar. De todas maneras, yo voy a subir ¿cómo se llama? Una rúbrica, voy a pedir a la universidad que la suba. De todas maneras, es bastante simple. ¿Dónde está el chat? Para que les quede al menos escrito por acá. Ya, el trabajo de investigación, trabajo o sea, más que de investigación, es un trabajo de ArcPy, ya, ArcPy. Ahí se lo acabo de escribir, ¿ya? Porfa, no usen ChatGPT o inteligencia artificial, la idea es que puedan aprender sintetizando, leyendo un poco, y ahí con eso se les va a ir quedando. Cosas importantes que debe tener eh, el informe va a ser lo siguiente, que son las partes que el informe debe tener una portada, índice, un resumen ejecutivo, introducción, objetivos, ¿ya? Llámese generales y específicos, desarrollo y una conclusión, ¿ya? Y lo pueden hacer en máximo grupos de 3 personas, ¿ya? Lo pueden hacer ahí en
eso es con respecto al trabajo para que ya pueden ir trabajando en eso. ¿Ya? Ahora, déjenme ver el tiempo máximo para entregar esto. Denme un segundo para mirar la calendarización. Todo esto cierra el sábado 13. Por lo tanto, el plazo sería el 17. ¿Ya? Plazo miércoles 17 de julio. Ya, ahí le escribí el plan. No espero algo gigante, ¿eh? ¿Ya? Yo soy enemigo de que mientras más hojas tiene, mejor lo van a evaluar. No, ¿ya? Mientras mejor sinteticen, mientras mejor vayan al ajuste necesario y expliquen bien y se entienda, con eso ya se ganan el 7, ya obviamente teniendo todos los contenidos buenos. Pero para mí no, no porque tenga 150 páginas, está excelente. No, de hecho pueden ser de repente, no sé, una cantidad justa y necesaria de páginas y si abordan bien, lo explican bien, tiene las imágenes justas y necesarias, estamos listos, ¿ya? Así que por eso también, dado también se entiende de que tienen una semana y media, en el fondo, casi una semana y media para desarrollarlo, entonces también se entiende que no van a hacer algo de 100 páginas, sino que van a hacer algo eh, como más que un resumen, sino que un trabajo muy ejecutivo, ¿ya? Así que Ajá. no pierdan tiempo en la extensión del trabajo. Dígame, Enrique. Recién lo dijo, pero se me cuenta que nosotros llevamos casi 2 años en un grupo de 4 personas y siempre hemos trabajado de 4. No hay ni una posibilidad que sea de 4. Ya, miren, solo porque tengo el corazón blando, lo vamos a cambiar a 4. ¿Saben por qué? Porque me ablandaron el corazón. Porque Casi todos los cuando, grupos. cuando yo hice mi magíster, lo clave era el grupo, ¿ya? Y de hecho, esto fue hace, ¿cuánto? Vamos en el 2024, hace casi 10 años atrás, y nos hicimos tan amigos que hasta el día de hoy nos juntamos a almorzar, nos juntamos, vamos como haciendo rotativa de en qué casa hacemos nos juntamos, que no sé, compartimos también entre familias y todo el tema. Y todo eso fue gracias al grupo de trabajo que se fue armando por la universidad. ¿Ya? Y solo por eso me ablandaron el corazón. ¿Ya? Así que máximo 4 personas. Se agradece, muchas ¿Ya? gracias. Ya, señores. Estamos por hoy. Así que vayan a descansar y nos vemos el miércoles. Gracias, Gracias, profe. profesor. Buenas noches. Muy bien. Gracias, profe. Eso, profesor.